Hola, soy Valeria Rojas, neuróloga infantil y estoy a cargo del programa de autismo del Hospital Gustavo Fricke desde hace más o menos 4 años. Partimos con este programa hace 4 años porque nos dimos cuenta que estaba aumentando mucho la demanda y la interconsulta por esta condición, y de hecho el año pasado todas las interconsultas derivadas a neurología infantil de la atención primaria de salud, la principal derivación era por autismo. Después venía, por ejemplo, epilepsia, después venía cefalea, después venían otras condiciones. Pero esto ya lo empezamos a ver entonces hace varios años atrás, y por eso decidimos hacer un programa en nuestro hospital, en nuestra unidad de neurología infantil, para especializarnos en este tema y abocarnos a él. Este programa entonces cuenta con no muchos recursos humanos. Nosotros tenemos horas de neurólogo, horas de terapeuta ocupacional y horas de psicopedagogo que para cubrir toda la zona de nuestro servicio, que desde La Ligua hasta Villalba, por lo tanto son escasas horas. Por eso además nosotros postulamos a un centro de referencia regional del autismo, que lo ganamos en octubre del año pasado, y que esperemos que ahora que nos dieron un bien fiscal en Moniskoden podamos echarlo a andar y tener otras profesionales donde necesitamos educador diferencial, donde necesitamos fonoaudiólogo, donde necesitamos psicólogos, más horas además de terapeuta ocupacional, horas de psiquiatra infantil, de psiquiatra adulto, etc. Eso esperamos entonces, que ya teniendo el espacio físico podamos tener más horas de profesionales para este Centro Regional del Autismo. Respecto a las características del autismo, la condición de autismo, el autismo es una condición neurobiológica de etiología multifactorial, donde se mezcla lo genético con lo ambiental. Sabemos, por ejemplo, que los gemelos homocigotos que tienen el 100%, comparten el 100% de los genes, la concordancia de autismo no es de 100%, sino que es de un 70%. Es decir, si bien tenemos los mismos genes, no todos tienen autismo, y esto es porque hay factores ambientales entonces que determinan la expresión que tenga o no tenga la condición de autismo. Entonces es una condición que se llama genética multifactorial. Esta condición entonces neurobiológica del desarrollo, que está presente desde el nacimiento hasta la muerte y que tiene diversos grados de manifestación y de severidad, es una condición muy variable en su expresión, y en general no hay una persona con autismo igual a la otra. Eso hace más difícil su diagnóstico y especialmente más difícil su terapia. La prevalencia actual es de 1 en 59, por lo tanto tenemos una alta cantidad de personas, y especialmente adultos que probablemente estén sin diagnóstico. Eso hace que ahora que estamos más atentos a la condición, estemos muchos niños que antes eran diagnosticados como retraso del lenguaje, o que eran diagnosticados como discapacidad intelectual o como déficit atencional, realmente son trastornos del espectro del autismo. ¿Y por qué es importante diagnosticarlos? Porque en realidad las personas se resignifican su vida y se reconcilian consigo mismo, entendiéndose a través de esta condición. Se entienden a sí mismos, entienden sus obsesiones, entienden su inflexibilidad, entienden de repente no entender el chiste, la ironía, entienden sus dificultades sociales, y resignificándose a través del diagnóstico pueden entonces su autoestima mejorar y también aprender las habilidades que pudieran facilitarle la vida social. Por otro lado, también nosotros como sociedad y las, entre comillas, personas neurotípicas, también tenemos que pensar por qué tenemos que exigirle tanto cambiar a las personas con autismo, y por qué nosotros también lo cambiamos un poco, y así cedemos cada uno y permitimos entonces que las características propias de la condición no sean algo raro, sino que sean una variante de la normalidad, de tal manera que el esfuerzo de las personas con autismo para encajar en la sociedad va a ser menor. Eso
al tener que camuflar menos su sintomatología, eso genera menos ansiedad. Si uno acepta la diversidad, hace que las personas con autismo tengan menos niveles de estrés y menos niveles de depresión también. El diagnóstico del autismo es un diagnóstico que en algunos niños adultos es bastante fácil, sin embargo hay otras personas que se hace un poco más difícil. El grupo donde es más difícil diagnosticar es en el grupo de las mujeres con autismo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más habilidades para camuflar la sintomatología. Aprenden a sonreír, aprenden a mirar a los ojos, aprenden a sabiendas que lo están haciendo en forma no natural y por lo tanto se pueden camuflar mejor. Sin embargo, hay muchas jóvenes que quizás tienen diagnóstico de trastorno de la personalidad limítrofe y sean realmente un trastorno del espectro del autismo. ¿Y por qué es más difícil en las mujeres? Porque los test diagnósticos, como el AOS, el ADR, que no es necesario hacerlo en todas las personas, sino que en aquellos que no tengan dudas, están hechos para un pensamiento masculino y un cerebro masculino, de tal manera que cuando uno tiene dudas, si se aplican estos test, quizás no salgan compatibles con TEA porque están hechos para un cerebro fundamentalmente masculino. Se están haciendo entonces nuevos test para que todavía no están validados en Chile, pero es lo que se está haciendo actualmente para poder entonces diagnosticar a mujeres con autismo. El diagnóstico entonces es eminentemente clínico. Clínico significa en base a los síntomas, en base a la historia. Y fundamentalmente los niños van manifestando la sintomatología a medida que van creciendo. Por ejemplo, tenemos niños de 2 años que quizás no sean muy selectivos con las comidas, no tengan muchas dificultades sensoriales, pero eso lo van a presentar entre los 4 y los 5 años. Se necesita que el cerebro madure para demostrar toda la sintomatología del autismo. Entre los 4 y los 5 años el pico de la sintomatología y después empieza a bajar un poco. De tal manera que en niños y jóvenes uno se remonta a la historia de esas edades para poder hacer el diagnóstico basado fundamentalmente en los criterios del DSM-5, y si uno tiene dudas respecto a eso puede pedir ciertos tests que, insisto, no son siempre necesarios hacerlo, sino que sería imposible en un sistema público de salud con casi 1,5, 1,7% de la población hacerle test que duran 2 o 3 horas. Esos tests están destinados para aquellos pacientes cuando a uno como clínico, a los especialistas, les quedan las dudas. Como insisto, hay un gran grupo que basta con la historia clínica para hacer el diagnóstico. No se necesitan otro tipo de estudio, ni electroencefalograma, ni resonancia nuclear magnética, ni ningún otro tipo de estudio para hacer el diagnóstico. Lo importante entonces es no perder el tiempo quizás diciendo que es regalón, que es hombre, que es flojito, que su papá también habló tarde, y tratar de hacer el diagnóstico en forma oportuna para así poder al niño entonces enseñarle habilidades basadas en sus características. Sabemos que los niños con autismo son niños que tienen un pensamiento visual, por lo tanto si le queremos enseñar a leer tiene que hacer a través del pensamiento visual. Por eso es importante entonces no perder el tiempo posponiendo el diagnóstico. Muchos papás ahora son ellos los que se dan cuenta de la condición de su hijo, son ellos los que llevan al diagnóstico a los profesionales, a los pediatras, porque el acceso a internet, al conocimiento, hace que ellos empiezan a poner, por ejemplo, pataletas y empiezan a salir alternativas de diagnóstico y empiezan a ver que, aparte de las pataletas, que en realidad son desregulaciones emocionales, que es una forma comunicativa de decir que estoy mal, que no me siento bien, que quiero esto, que quiero lo otro, pero se interpretan como una pataleta, más que no come de todo, que es selectivo para las comidas, que come solo blanco, que no come lo otro, empiezan a sumar los papás. Y muchas veces son los papás los que llegan a la sospecha diagnóstica, y ellos le llevan entonces la sospecha diagnóstica a los papás. Respecto a las intervenciones y a las terapias, esas son moldeadas para cada niño. No hay una terapia única para los niños. Y en cada edad tiene sus distintos desafíos. Generalmente, por ejemplo, en la adolescencia, el desafío fundamental
en la integración social, en enseñar habilidades sociales, en enseñarle a los pares también neurotípicos a la aceptación de la diversidad, al acoger al neurodiverso, y en esas edades quizás la terapia psicológica es una terapia muy fundamental. Quizá a diferencia de las edades que cuando son más pequeños, es que año y medio, por ejemplo, el terapeuta ocupacional fue un biólogo importante. Después la prebásica, un educador diferencial tiene que agregarse para el aprendizaje también. De tal manera que cada edad, cada característica del niño con autismo va a determinar las terapias que hay que hacer. No hay una sola receta para cada niño, es muy individualizado las terapias que hay que hacer, pero sí involucran a diversos profesionales. Por eso el equipo para el niño que tiene autismo es un equipo que es multidisciplinario y donde todos son importantes en las diferentes edades. Eso. Doctora, con respecto a la normativa actual con relación al trastorno del espectro autista, ¿existe algo o con qué normativa se trabaja? Nosotros, desde el punto de vista de salud, tenemos una guía clínica que es del año 2011, por lo tanto una guía clínica que está bastante antigua, que no está ajustada al nuevo DSM-5, que por lo tanto tiene criterios diagnósticos que ya no se usan, que tiene, por ejemplo, como método de screening un MCHAT antiguo también de 23 preguntas, siendo que el MCHAT actual, que es el método de screening a nivel de salud de sospecha para el autismo, tiene 20 preguntas, de tal manera que por lo menos en salud no hay guías clínicas que estén actualizadas, y ese es el desafío actual. Necesitamos entonces una actualización de la guía clínica, y también necesitamos gran capacitación para los profesionales que estén en el ámbito educativo. Nosotros con la Universidad del Paraíso hicimos una encuesta el año pasado a los profesionales de los programas de integración escolar, y solamente el 25% de ellos había recibido alguna capacitación en autismo en su posgrado, de tal manera que la gran mayoría de ellos atendían niños con autismo, de tal manera que tenemos un recurso humano que está en las escuelas pero que no tiene capacitación. Por lo tanto, eso es fundamental, capacitar a todos los profesionales, desde el profesor de aula. Tenemos que capacitar a los carabineros también, por ejemplo. Cuando un carabinero piensa en tomar detenido a un niño con autismo, tiene que ser de una manera distinta. El auxiliar que está ordenando la sala, que está barriendo la sala, también tiene que saber las características de los niños con autismo. De tal manera que necesitamos que toda la población esté enterada de la condición, que toda la población esté enterada de cómo el niño, joven, el adulto mira el mundo, percibe el mundo, siente el mundo, para nosotros empatizar con esa forma distinta de ver y de sentir el mundo, y así podemos disminuir y hacer más amable el mundo para las personas con autismo. Doctora, ¿qué se puede señalar con respecto a los tratamientos farmacológicos en las personas con autismo? El tratamiento farmacológico es la última alternativa que tenemos. Muchos niños a veces llegan acá derivados por los profesores sugiriendo tratamiento farmacológico, y si uno le pregunta, por ejemplo, ¿tiene ese niño en su mesa pictogramas como agenda visual? ¿Tiene ayudas visuales en el aula? Hay muchas etapas antes que hay que quemar antes de usar medicamentos. El medicamento es la última alternativa. Cuando un niño está en una escuela adecuada, con profesores que saben manejarlo, con un ambiente acogedor con el autismo, con uso, como yo digo, de agendas visuales, de ayudas visuales, y a pesar de todo eso el niño se desregula, y esa desregulación afecta su vida, se golpea a él, se golpea a los otros, él la pasa mal durante su episodio. Y si ya tenemos certeza que se han ocupado todas las estrategias que se sabe que sirven a los niños con autismo, ahí quizás tal vez aprendemos, digamos, pensamos en usar algún tipo de medicamento, pero es realmente la última alternativa y no la primera, como se tiende a usar ahora. Existen muchas estrategias
adecuaciones curriculares que podemos usar antes de usar medicamentos. Hay un grupo pequeño que a pesar de todo eso lo va a necesitar, pero es un grupo mucho más reducido que el que actualmente está usando medicamentos. Doctora, para finalizar, nos gustaría si nos podría usted contar algún mito existente con respecto al autismo. Yo creo que el principal mito es que aquella persona que te mira a los ojos y sonríe no tiene autismo, ¿ya? Hay muchas personas con autismo que son capaces de mirar a los ojos, porque además se ha hecho una terapia en base a eso. Y también sonríe, y eso no descarta que tenga autismo. Y el otro mito también es que a las personas con autismo no les interesa estar con los otros, no quieren estar con nosotros. Y el tema es que sí quisieran estar con nosotros. A los jóvenes con autismo sí les gustaría estar con nosotros, sí les gustaría ir al cine con su grupo de pares, sí les gustaría estar en el recreo compartiendo con nosotros, pero no saben cómo hacerlo. Y sienten el desprecio y sienten el maltrato de sus pares y eso los lleva al aislamiento. Las jóvenes con autismo quieren ser parte del grupo, pero no saben cómo. Y por otro lado, los pares, llamados así neurotípicos, no los integran y los rechazan. Esos son dos grandes mitos que yo creo que hay que derribar. Doctora, muchas gracias. ¿Nos daría las últimas palabras para finalizar? Agradecer la entrevista, agradecer la oportunidad de compartir el conocimiento del autismo. Más temprano que tarde todos vamos a tener algún familiar con autismo. La prevalencia del autismo está aumentando exponencialmente. 600% en las últimas 2 décadas ha aumentado la prevalencia del autismo. Por lo tanto, si no cambiamos el mundo hoy para ser amigable con el autismo, cuando nos toque a alguien cercano, ya va a ser muy tarde. Por lo tanto, es hoy día cuando tenemos que empezar a trabajar por hacer un mundo amigable, un mundo amable con la neurodiversidad. Muchas gracias, doctora.